Bienvenidos hermanos, Dios me los bendiga. Hoy en nuestra clase de metanoia seguimos estudiando la palabra, buscando esa sabiduría, esa guianza que siempre nos dirige y nos da entendimiento sobre aquellos aspectos de nuestra vida que debemos ir fortaleciendo para así permanecer en Él. Como siempre digo, el gran reto de nosotros como creyentes es permanecer en su presencia. Nos cuesta mucho eso, es una batalla diaria. Cuando hablo con los hermanos, con las vidas que vienen a las clases, definitivamente que concluimos el gran reto que tenemos por delante, porque nos descuidamos con una facilidad tremenda. No nos damos ni cuenta. Cuando venimos a ver, nos hemos deslizado. Muy sutil, confiando en que Dios entiende, Dios es misericordioso. Y cuando venimos a ver, empezamos a cortar tiempo de aquí, tiempo de allá. Empezamos nosotros como que a anteponer las cosas, cambiar las prioridades, supuestas excusas razonables, y Dios entiende. Y cuando venimos a ver, hemos descuidado nuestra vida espiritual. Y cuando viene la prueba, cuando llega el día malo, no tenemos fuerzas para resistir, para enfrentarlo, para lucharlo, para vencer. Por eso es que es tan importante que podamos, con la ayuda del Señor, obedecer la palabra, velad y orad siempre. No dice cuando quiero, cuando tengo ánimo, en el día malo, no, siempre. Y ese siempre es el que nos cuesta. Nos cansamos. Sí, hermano, nos confiamos. Y Dios en su misericordia siempre viene y nos trae una palabra de aviso, de amonestación, de ánimo, porque Él no se olvida de nuestra debilidad. Por eso es tan importante estas clases, porque ellas nos hacen reflexionar sobre todas aquellas cosas que precisamente con las que luchamos cada día en nuestra vida. Así que confiando como siempre que Dios traiga luz, vayamos hoy a la palabra y dice en Proverbios 3:6: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Ay, hermano, esa luchamos con ella. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios. Aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Mire, que mucho nos cuesta eso, ¿verdad? Nos creemos que todo lo sabemos y le consultamos a Dios después que hemos resuelto, después que hemos decidido, pedimos el consejo después que ya ejecutamos. Y eso, lamentablemente, es nuestro día a día. Dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. Dice, todas tus acciones, todas tus decisiones, en todos tus proyectos de vida, para que Él te ayude en todo. No dicen algunas cosas. Y muchas veces nos creemos que solamente debemos consultar a Dios para lo trascendental según nosotros. O lo consultamos cuando ya no hemos agotado todas las estrategias. Cuando ya hemos consultado a todo el mundo y medio mundo, entonces luego vamos y consultamos a Dios.
Y es como que volvemos, es parte de nuestra naturaleza caída, porque la lógica dice que vayamos primero a Dios, que Él es el sabio, Él es el todopoderoso. Él conoce si conviene o no conviene, Él conoce el futuro, Él conoce todo. ¿Qué mejor que ir a Dios y consultar con Él? Sin embargo, en nuestra naturaleza caída adámica, independiente, autosuficiente, orgullosa, que mucho nos cuesta depender de Dios. Y eso es un día a día, hermano, hasta que se establezca cada día más con la ayuda del Señor. Toma en cuenta a Dios en todo lo que vas a emprender y no confíes en que tú te lo sabes todo. Y esto nos lleva al Salmo 127 y dice: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. En este salmo vamos a ir viendo la importancia de Proverbios 3, del 6 al 8. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no consultamos a Dios, no dependemos de Dios, ¿mediante qué? Mediante la oración. Y si es mediante la oración, entonces se entiende y se sobreentiende que es mediante una permanencia en Él. Vamos viendo cómo se va correlacionando una de la otra. Estuvimos estudiando las semanas pasadas acerca de la oración y vamos viendo cada día en cada clase la importancia de la oración. Porque cuando dice reconoce a Dios en todos tus caminos, según la versión Reina Valera, y el lenguaje actual pues lo lee de la manera en que lo leímos en Proverbios 3, que te invita a contar con Dios. Reconócelo en todos tus caminos, cuenta con Dios en todos tus caminos. ¿Por qué es importante? Lo vamos a ver en Salmo 127. ¿Por qué es necesario? ¿Y qué pasa cuando no lo hacemos? Entonces, hoy en la clase yo te quiero preguntar, ¿en qué proyecto de vida andas? Ahí, anota, busca la libreta que vamos a entrarle a este asunto. ¿Qué estás construyendo en este momento en tu vida? Tal vez una nueva imagen, una nueva carrera, un nuevo trabajo, un nuevo proyecto profesional. ¿Estás construyendo tal vez una nueva relación de pareja? ¿Estás construyendo una familia? ¿Una casa? ¿Qué estás construyendo? Anótalo. Anótalo. La Escritura dice que antes de construir, calculemos. Calculemos si tenemos todo lo necesario para ese gran proyecto que yo tengo delante, ese proyecto que tú tienes delante, lo que tú estás construyendo. Bueno, pues yo quiero una nueva imagen. Por ejemplo, tengo obesidad, no quiero esto más en mi vida, quiero tener buena salud. Eso no es malo, gloria a Dios, ¿verdad? Y para eso voy a hacer esto y lo otro. Y estoy construyendo, pues, estoy construyendo una buena nutrición, una rutina de ejercicio.
Estoy construyendo un espacio, sacando un espacio para hacerlo. Porque todo implica esfuerzo. Entonces, ¿qué estás construyendo? ¿Calculaste? Porque muchas personas, dice la palabra que el perezoso desea y nada alcanza. Porque bueno, si yo quiero eso, yo voy a tener que esforzarme. Para todo hay que esforzarse. Entonces, quiero que anotes ahí qué estás construyendo, cómo lo estás construyendo. ¿Cuál es el plan? Bueno, pues una relación. Bueno, pues yo voy primero, quiero conocer la persona, asegurarme bien de que conviene, y más si has salido de otra relación, si es un divorcio, si tuviste un proceso de dolor, pues vas a estar mucho más aprensivo, más quisquilloso. A medida que van pasando los años, es uno más selectivo. Así que bueno, yo estoy conociendo a esta persona, pero voy a calcular. Y estoy calculando, y estoy construyendo la relación, me estoy dando el permiso, me voy a atrever, voy a conocer. ¿Verdad? Y ahí estás construyendo ahí. Haz tu descripción de cómo estás tú construyendo eso. Pues yo quiero tener un hijo, y ahí estoy construyendo, estoy planificando. Okay. Perfecto, ya lo identificaste. Necesito que lo escribas, porque bien, escribir es algo tremendo, hermano. Si no le gusta escribir, pues pídale al Señor que le dé esa disposición cada día. Y si no, pues hágalo en su mente, no hay problema. Pero el escribir tiene unos beneficios, como que nos confronta al verlo ahí escrito. Bueno, la segunda pregunta que te voy a hacer en la clase de hoy. ¿Está Dios en el asunto? En ese plan, en ese proceso, ¿está Dios en la fórmula? ¿Y cómo? Por ejemplo, pues tengo un problema de obesidad, sé que tengo que alimentarme correctamente, que tengo que ejercitarme, pero no tengo estructura, no tengo disciplina, empiezo y me quito. ¿Cómo meto yo a Dios en ese proceso? Sobre todo a través de la oración. ¿Hiciste eso? Porque vamos a ver cuando no se hace. Dice que yo lo reconozca en todo, que cuente con Dios en todas mis acciones, en todas mis decisiones. Y eso es una decisión que yo tomé. Pues yo es que identifiqué que estoy construyendo una nueva relación. ¿Está Dios en la fórmula? ¿Está Dios ahí en el cálculo? Tercero, al yo tener a Dios ahí en el cálculo, ¿cuán dispuesto estoy a ser sensible a su consejo, a su guianza? Esa es la tercera, hermano, porque a veces no queremos preguntar para que no nos respondan lo que no queremos oír. Vamos, entonces, vamos a seguir leyendo el Salmo 127. Pero ten esas preguntas ahí presentes. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan, cuando Dios quiere que a alguien le da un sueño tranquilo. Ok. Vamos aquí. Fíjese que este salmo nos habla de la importancia de la intervención divina y de su guianza
ante cualquier esfuerzo humano que tengamos por delante, ya sea pues que quiero una nueva imagen, quiero construir una casa, quiero construir una relación, quiero construir una carrera, quiero construir un ministerio, quiero construir una familia. No sé lo que quieres construir. Este salmo forma parte de los cánticos de ascenso, que son del 120 al 134. Los salmos del 120 al 134 se conocen como los cánticos de ascenso. ¿De ascenso hacia dónde? Bueno, cuando ellos iban hacia las fiestas judías en Jerusalén, ¿verdad? Pues mientras ascendían, mientras iban hacia Jerusalén, los salmos del 120 al 134 eran los que se recitaban y se cantaban durante esa trayectoria. Cánticos de ascenso significa que si lo cogemos desde ese contexto y visión espiritual, si yo pongo a Dios en esta fórmula, si cuento con Dios en mi asunto, en mis decisiones, voy ascendiendo, voy avanzando. Difícil que retroceda. ¿Ok? ¿Podré tomar el tropiezo? Sí. ¿Podré tener batallas en el camino? Sí. Luchas, sí. Pero me está garantizado el ascenso, la madurez espiritual, la victoria espiritual. ¿Por qué? Porque como conté con Dios desde el principio y fue aprobado y va conforme a la voluntad de Dios, pues entonces yo tengo lo que dice aquí la palabra: yo tendré paz, tendré descanso, porque Jehová me ayudará y me dará todo lo necesario para que yo pueda construir aquello que le consulté, que fue aprobado por él, y me ayudará a lograrlo en medio de las dificultades, de las debilidades, de todo lo que se presente, porque no porque Dios esté de acuerdo y porque estemos en la voluntad de Dios, todo nos irá de maravilla, no. Pero en la medida que yo tengo esa certeza a través de la oración, a través de esa permanencia, de esa relación con Dios, yo tendré mi oído ¿qué? Inclinado a su consejo, y Él me irá dando sabiduría, dirección, me irá dando la fuerza en aquello que yo construyo. Significa que Dios me va a dar la fuerza para yo vencer el desánimo, yo permanecer en una alimentación correcta y yo ejercitándome. ¿Por qué? Porque la intención es correcta. Por ejemplo, yo le pedía a Dios que me ayudara a cuidar mi salud, a cuidarme de lo que como, y a veces le pido perdón: Señor, no comí, eso no debí comérmelo. Atenta contra mi salud. Y mi salud está en tus manos. Mi vida está en tus manos porque yo la he puesto a tu servicio. Y como eso fue aprobado por Dios, es agradable a Dios, cuento con su aprobación, entonces yo me esfuerzo y Dios me da ¿qué? Me ayuda en todo este proceso, y el Espíritu Santo me ayuda y me convence: Ana, no debiste comer de eso. Qué lindo. Así como Dios nos acompaña, no debiste comerte eso. Y viene una convicción dentro de mí. Nadie tiene que venir de afuera. Ni el nutricionista, nadie. El Espíritu Santo me da testimonio y me dice: eso no te lo debiste comer. O no te lo debiste comer a esa hora tan tarde. ¿Ves? Como yo tengo a Dios en ese asunto, porque le pedí que me ayudara, porque yo quiero estar bien, en buena condición, para poder hacer aquello que me ha llamado. Y como Dios está en el asunto, Él me acompaña en mi debilidad, porque sabe que soy débil. Lo mismo a la hora de ejercitarme. A veces estoy cansada. Yo, Señor, no tengo fuerza. Pero me acuerdo
de que tengo un compromiso con el reino. ¿Ve? Y de que esa decisión, Dios está en el asunto y Él me da la gracia. De igual manera, cuando lo llevamos a construir una relación, Señor, es la persona idónea. Me conviene. Escúcheme, no porque sea idónea, no porque te convenga, te va a ir de maravilla. Ubiquémonos bien, porque después entonces nos casamos. Tenemos 20,000 conflictos, 20,000 situaciones. Ay, Señor, pero yo te oré, yo te pregunté. Escúcheme. No todo va a ir de maravilla. El matrimonio no es fácil, es bello, pero no es fácil. Son dos personalidades que vienen de dos mundos diferentes, dos familias diferentes. Y gracias a que el Señor está en el asunto, se puede seguir. ¿Ve? Aquí lo belleza es lo que dice aquí la palabra. ¿Qué dice? Si yo no cuento con Dios, de nada vale lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque tarde o temprano voy a fracasar. No voy a tener la fuerza para sostener esto. Y no porque uno vea muchas personas, porque cuando estudiaba la palabra decía, Señor, y esa gente que ha construido y que eso parece una cosa tremenda, no cuentan contigo, dice, aparentan. Pero el Salmo 1 lo dice claramente, claramente. Tengamos bien presente desde la perspectiva bíblica lo que es una persona exitosa, porque aquí es que viene la confusión y más en medio de estos tiempos donde en una sociedad que lo que busca es el éxito, ¿verdad? Y lo que define el éxito es a través de la apariencia. Si la persona es rica, si tiene un buen estatus, si tiene un buen trabajo, es una persona de éxito, si tiene una carrera tremenda y todo es que apariencia. Pero desde la perspectiva bíblica no es así. Dice claramente, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche, día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. A su tiempo daremos fruto. Y todo lo que hacemos nos saldrá bien, aunque en el presente tú veas lo contrario. Pero dice, con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará, aunque hoy delante de tus ojos tú puedas ver que están prósperos, que son de éxito. Y como muchas veces en los salmos vemos, despierta la envidia y en vano yo he puesto mi fe en el Señor. Mira cómo estos sinvergüenzas, estos que son malos, prosperan. Cuidémonos de no dudar en quién hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza, porque a su tiempo recogeremos. Aquí lo dice claramente. Serán juzgados y no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Escuche bien, aunque delante parece que los que tienen éxito son ellos. Y muchas veces caemos en la trampa. Mucho creyente tristemente cae en la trampa. Y como se enredan en los asuntos del mundo, en la vanidad del mundo, y no hay una identidad propia, hermano, y muchos hemos caído ahí. Bendito Dios, de ahí me sacó Dios a mí. Uno quiere tener éxito, uno quiere ser reconocido. Como el mundo aborrece al creyente, nos ven como tontos, como necios. Pues en el caso mío, yo no quería ni hablar de la Biblia. Yo lo que quería era razonamiento humano, conocimiento, los títulos, vamos viendo. Y uno se confunde con todo eso
porque uno quiere fama, uno quiere éxito, uno no quiere que lo rechacen, porque uno todavía no tiene claro la identidad en Cristo, lo que somos, ni tampoco estamos claros en lo que queremos. Vamos a hablar claros, hermano. Seamos honestos con nosotros. Y sucede que en nuestros complejos, en nuestra inseguridad de quiénes somos, nos dejamos llevar por lo que el mundo define como éxito y nos vamos tras de eso. Y descuidamos entonces lo que verdaderamente permanece para siempre. Y aquí lo dice, Dios cuida a los buenos, pero los malvados, escuche bien, aunque hoy parezcan que tienen éxito, ¿me entiende? Que son los más influencers, que son una cosa tremenda. ¿Y cuántos jóvenes, cuántas jóvenes hoy día deseando ser como ellos? Y allá quieren maquillarse como ellos, quieren verse como ellos, porque no hay una identidad real de lo que somos en Cristo. Así caemos en esos lazos, hermano. Unos caemos de una manera y otros de otra. ¿Me entiendes? Nos queremos ver como ellos, queremos esa imagen, queremos ese éxito, queremos esa admiración, esos aplausos. ¿Ve? Aquí lo que se nos olvida, algo muy importante que dice el Salmo 1. Se encaminan al fracaso. Al fracaso. Y nosotros, aquellos que hemos escogido caminar tomados de la mano de Dios y contar con Dios y construir una imagen según Dios, no según el hombre, cuidémonos ahí. Eso es bien importante. Porque también con sabiduría, dentro de todo el legalismo y todo los dogmas humanos que nos quieren definir lo que es ser un cristiano, en esa guianza de Dios, tomemos esa identidad en Cristo. Y aquellos que determinamos mantenernos en su presencia, dice la palabra, que tendremos parte en la reunión de los santos. Así que esto no es cuestión de tener prisa, sino de ir con paso firme y con una identidad clara de lo que somos en el Señor. Entonces, dice aquí, si Dios no lo construye, si Dios no construye, por más esfuerzo, de nada vale. Porque la palabra lo dice claro, el cielo pasará, todo pasará, pero el que permanece es aquel que decidió hacer la voluntad del Señor. Tenemos la protección de Dios. Y es más llevadero el proceso. De nada sirve que se levanten, mire todo el esfuerzo que conlleva cuando hacemos las cosas sin contar con Dios. Dice aquí, mire, se pueden levantar temprano, se pueden acostar muy tarde, pueden trabajar muy duro, pueden ganarse lo que sea. Y ¿sabe qué? No tienen paz. Por más apariencia, por más éxito, por más envidiable que parece, aquí la palabra lo dice. De nada sirve todo ese esfuerzo si Dios no está en el asunto. Sin embargo, cuando Dios quiere a alguien, y es aquellos que hemos determinado hacer su voluntad, nos da un sueño tranquilo, lo que significa que cuando tú comienzas ese proyecto de vida, ya sea tu casa, tu familia, tu carrera, tu ministerio, lo que sea, y Dios está en el asunto, tú puedes dormir en paz. Porque Dios se va a encargar de lo imposible. Tú vas a hacer lo que te toca. Y Dios va a hacer aquello que tú no puedes. Qué lindo. Y Dios te va a dar la sabiduría, te va a dar la gracia, te va a dar la guianza, el consejo, lo económico, todo lo que tú necesites. Dios hará provisión de ello. También dice aquí la palabra del Señor, y es tan lindo, que habla de que en el tema de los hijos, aquellos que planifican tener hijos,
que ese es otro proyecto, ¿verdad? Obviamente, en el tiempo en que estamos viviendo, en una sociedad donde los hijos se ven como una carga, no como una bendición. La Biblia dice que son herencia de Jehová, son un regalo de Dios, pero lamentablemente, hablemos claro, usted lo que tiene es que escuchar a los jóvenes hoy, a los matrimonios hoy jóvenes, y son muy pocos los que usted escucha que digan que son una bendición. No quieren tener hijos. Y si tienen uno, no quieren volver a tener dos. Son contados los que se animen en este tiempo a seguir adelante. Y obviamente, seamos justos dentro del escenario en que estamos ante gobiernos y sistemas tan corruptos. Gobiernos y sistemas que, por más que muchos se esfuerzan en trabajar y ser laboriosos para alcanzar sus metas y suplir todas sus necesidades, lamentablemente ante unos sistemas de corrupción, de injusticia, ¿quién no se desanima? ¿Quién no se desanima? Y lo otro, ¿quién no es realista ante los altos costos de vida? ¿Cómo, humanamente hablando, sabe qué? ¿Se podrá tener familia numerosa? Es imposible. Es imposible. Y obviamente, eso hay que entenderlo. Pues son muchachos también y parejas maduras y entendidas. Y uno los escucha y uno analiza y definitivo, ¿quién se lanza ante los altos costos de vida? No tan solo los altos costos de vida, sino la situación y en el ambiente en que se han de criar esos niños, esos hijos. En medio de tanta maldad que hay en las escuelas, la agresividad, la violencia. ¿Ok? Lo otro, ¿quién los ha de cuidar? Si ambos hoy prácticamente necesitan trabajar para poder sustentar una familia. En fin, que es un escenario bien complejo, no es tan fácil. Hablar por hablar es fácil. En los tiempos en que nosotros nos criamos y en los que criamos nosotros eran tiempos diferentes. Yo recuerdo en mis tiempos que nosotros íbamos solitos a la escuela. Yo me acuerdo, yo hacía turno en el comedor a las 6 de la mañana para desayunar. Oscurito, me acuerdo como si fuera ahora. Nuestros papás nos mandaban tranquilitos porque no había esa violencia ni había ese peligro. Yo me acuerdo de eso. Y no habían esas violencias. Siempre ha habido, ustedes, porque los jóvenes siempre, pero no como hoy. No esa violencia que estamos viendo hoy, por lo menos yo no la vi en ese sentido. Y entonces, si usamos la razón, la lógica y vemos la realidad, pues hay que entenderlos. Hay que entenderlos en medio de todo esto, aparte de todos los gastos que implica, los altos costos. Sin embargo, algo que todavía yo medito, y lo medito, cómo lamentablemente ven al hijo como una carga, ¿verdad? En todo el sentido, como una gran responsabilidad con la que no se puede, y yo lo puedo entender, ¿verdad? Pero por otro lado, y los que me están escuchando tienen que haberlo vivido. ¿Cuántas parejas yo me encuentro criando un perrito? Y lo llevan a poner sus vacunas como si fuera su bebé. No fallan. Lo visten. Tienen presupuesto. Todo. Y yo me decía, Señor, ¿qué va a ser de la sociedad? ¿Qué va a ser en un futuro? ¿Quién va a sostener una nación? Porque que son lindos, bellos. Tener una mascotita, bueno, la que tenemos nosotros está enfermita. ¿Y qué no hemos hecho? ¿Y qué no se ha pagado?
porque esté bien, ¿me entiendes? Pero lo que yo estoy hablando ahora mismo es, imagínese, yo decía, Señor, ¿por qué los perros no trabajan? ¿Qué van a aportar económicamente a la sociedad? Que son una terapia, que parte emocional, ¿verdad? Está bien, pero hablemos crudo y objetivo. A la hora de la verdad, ¿no trabajan? ¿Qué aporte van a tener económico? ¿Quién va a sostener una nación si lo que se sigue pensando es que es mejor tener un perrito, una mascota? ¿Me entiende? Son cosas a veces contradictorias. Y todo esto viene, escúcheme bien lo que dice aquí la palabra. Cuando nosotros no ponemos a Dios por delante, cuando no contamos con Él en nuestras decisiones de formar una familia, los miedos nos van a alcanzar. La presión social nos va a alcanzar. Lo que esté de moda en la cultura, nos vamos a llevar por ello. Y nos van a convencer de que es mejor tener un perrito que un hijo. Sí, hermano. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que Dios lo permite. Dios lo permite. Porque se tiene que cumplir lo que dice la palabra. Que en la medida que nos alejamos de Dios, perdemos la capacidad de razonar y de ver lo que es correcto de lo que no es correcto. Porque dentro de la realidad de Dios y de la voluntad de Dios, en una familia no es tener perritos, sino hijos. Los perritos, mascotas. Los hijos, herencia de Jehová, regalo de Dios. Y como el enemigo no descansa y quiere siempre burlarse de todo aquello que Dios establece, que Dios nos ayude a discernir sus mentiras, sus estrategias en medio de estos tiempos. Y todo esto viene como consecuencia cuando no ponemos a Dios en esa fórmula, cuando no permanecemos en Dios, cuando no tenemos una identidad en Dios, cuando no tenemos confianza en Dios, empezamos a resolver en nuestra fuerza. Y levantamos una familia en nuestra fuerza. Y los criamos en nuestra fuerza y en nuestra sabiduría, olvidando aquí lo que dice el Salmo. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus hijos. Obviamente, dentro del contexto en que el pensamiento judío que se escribe este salmo, pues para ese tiempo los hijos eran una señal de prosperidad. ¿Sí? Entre más hijos se veía que la familia era más bendecida. ¿Por qué? Porque también, acuérdese que en aquel tiempo, los hijos, entre más y más si eran varones, pues ¿qué pasa? Eran aquellos que luego se convertirían ¿en qué? En soldados, en guerreros. Por lo tanto, entre más guerreros tenga una nación, más fuerte es, más protegida se sentía. ¡Qué tremendo! Por lo tanto, se veía que educar y formar a estos hijos eran como flechas que luego se lanzarían en medio de las batallas para defender su nación, sus valores, su fe. Hermano, esto es bien serio. Cuando lo estamos nosotros analizando, qué gran responsabilidad.
cuán importante es permanecer en la palabra de Dios en medio de estos tiempos. Permanecer en su presencia, en su consejo, en su guianza, en su dirección, por medio de la oración y la palabra. Para que todo esto que nos rodea podamos tener una fe contracultura y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Y así poder dar a conocer a Dios en medio de un mundo lleno de oscuridad. Son como lanzas, dice. Como flechas. Los construimos, los formamos. Y aunque no tengamos la sabiduría perfecta y hayamos cometido errores, pero cuando Dios está en el asunto y hemos construido con el Señor, Dios nos ha de ayudar a enderezar lo que torcimos por ignorancia, por desobediencia. Dios nos ayuda a reparar los portillos. Sí, hermano. Dios nos ayuda a reparar lo que se dañó, a restaurarlo, para que se cumpla el propósito por el cual estos regalos que nos dio se cumplan. Los hijos son un regalo de Dios. Tristemente, el sistema quiere hacernos ver que son una carga a través de la opresión, a través de impuestos, a través de salarios injustos. ¿Y quién se lanza? En medio de tanta violencia, de tanto peligro, yo puedo entender que digan, y yo los escucho, ¿para qué traer hijos a este mundo? ¿Para qué? No vale la pena para sufrir. Ese es el pensamiento que tenemos cuando la fórmula de construir, en esa fórmula no tenemos a Dios. Y caemos en la mentira y en el engaño del sistema. Y no olvidemos que el sistema, quien lo gobierna y lo dirige, es Satanás, el príncipe de este mundo. Y es el que se encarga de moverse y manifestarse a través de los sistemas políticos, religiosos, educativos, científicos, en todos. Él se mete en todo. ¿Y cuán necesario es que no permanezcamos en Dios y podamos discernir sus mentiras y permanecer en la verdad? Y la verdad de Dios es que los hijos son un regalo, no una carga. Y son un regalo de parte de Dios para que nosotros los eduquemos y los formemos en su temor, en su sabiduría, y luego lanzarlos a la sociedad para que sean luz y que sean instrumentos de Dios para bendición. ¿Y usted cree que eso al diablo le conviene? No. Al diablo le conviene que sigamos pensando que son una carga, que son un problema, que cómo los vamos a mantener, cómo los vamos a criar, y por ahí sigamos. Y no es que ahora, como loco, en guianza, en dirección, Dios sabrá con cuántos cada familia podrá. ¿Me entiende? Y no nos dejemos llevar por todo este sistema que está montado y hagamos de la palabra algo que no es eficaz. Porque la palabra es viva, es eficaz, es real. Si aquí dice que los hijos que tenemos son un regalo de Dios, son un regalo de Dios. Tanto mujer como varón. Y ambos son formados para luego ser enviados ¿a qué? Sí, hay una batalla espiritual. Hay una batalla, no se puede ignorar. Hay una batalla cultural para que luego sean enviados a ser luz en medio de las tinieblas. Al enemigo le conviene que tú tengas mejor un perrito y no un hijo.
Al enemigo le conviene. Y eso se lo podemos dejar al mundo. Eso se lo podemos dejar a aquel que no vive para Dios, ni cuenta con Dios. Pero para nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que cuidarnos de que toda esa filosofía no infecte al pueblo de Dios, ni le alcance. Y usted sabe cómo se ha ido infiltrando. Y así hemos hecho de todo ese engaño, los convertimos entonces en nuestro consuelo, en nuestra compañía, impidiendo que hagamos de Dios nuestra fortaleza. ¿Qué trae como consecuencia esto? Bueno, en Génesis 11, del 1 al 9, encontramos la historia de la Torre de Babel, donde aquella generación intentó construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo sin consultar a Dios, ni buscar su voluntad, ni mucho menos su ayuda. Lo que trajo fue confusión y destrucción. Se sigue cumpliendo. Se sigue cumpliendo. Estos preceptos. Confusión, destrucción, muerte. Lo que estamos viendo hoy como sociedad. Lo que se está viviendo hoy muchas veces en los hogares. Por la ausencia de Dios. En la familia. En el matrimonio. Un matrimonio ausente de Dios. Cae en confusión. Cae en destrucción. O en desviación del propósito para el cual fueron diseñados. La Biblia dice en Mateo 7, 24 al 27, y nos relata una parábola de dos constructores, uno sabio y uno necio. El sabio construyó sobre la roca, Cristo Jesús. En otras palabras, sus decisiones las basaba en la enseñanza de Jesús, en los preceptos del reino. Y eso le ayudó a que cuando luego vinieron las presiones culturales, sociales, las crisis económicas, todo lo que vino, pudo prevalecer porque tenía una base sólida en las enseñanzas de Jesús y una confianza total en el Dios de los cielos. El necio, por el contrario, decidió construir creyendo que podía solo, rechazando la verdad de Dios. Y dice la palabra que cuando vinieron los tiempos difíciles de crisis, no pudo prevalecer. Lo que significa que hoy en la enseñanza que Dios nos da a través de la palabra, nos invita a que vivamos confiados en el Dios del cielo, en el Dios que es fiel y que promete lo que cumple, que nos invita a que no nos obsesionemos con las cosas de esta vida, qué es lo que hemos de comer, qué es lo que hemos de beber, ni tampoco idolatremos el cuerpo a tal punto que descuidemos nuestro propósito en esta vida. No nos afanemos tampoco por lo que hemos de vivir ni de vestir. No dudemos ni por un momento que Dios no se preocupa de nosotros, sus hijos. No nos afanemos, no nos angustiemos, sino que confiemos, pues dice la palabra que los que no conocen a Dios
buscan con afán todas estas cosas y se estresan, no tienen paz, no duermen, y por más 2 trabajos, 3 trabajos, por más que se afanan, por más que luchan, no tienen paz, aunque se llamen cristianos. Porque el fruto de la paz es un fruto del Espíritu, y los frutos se cultivan mediante una intimidad real con Dios. Pero aquellos que construyen bajo el fundamento de Cristo y contando con Dios en todo momento, buscan primero el reino de Dios. Eso no se negocia, porque saben que Dios es fiel y Dios suplirá todo lo que les haga falta. Se esforzarán, sí, pero no se descuidarán de lo principal, lo eterno, lo celestial, lo que permanece para siempre. Eso no lo descuidan con tal de obtener lo que perece, sino por el contrario, confían en que Dios suplirá todo lo que les haga falta en su vida, pues han puesto a Dios como su fundamento. Y por más que soplen los vientos, pueden vivir en paz como en Jesús en la barca. Saben muy bien que cada día trae su propio afán, su propia carga, pero saben también que cada día Dios los ha de acompañar. Hermano y amigo, hoy el Señor en la palabra nos invita en este estudio a que reflexionemos acerca, primeramente, de lo que estamos construyendo, qué hemos decidido construir, y hemos repasado diferentes vertientes de lo que puede ser construir. Segundo, hemos evaluado si Dios está en el asunto. Si identificamos y cómo es que pudiste identificar que Dios está presente en cada una de esas decisiones. Cuán dispuesto yo estoy a ser sensible a su consejo, a su guianza en medio de esa construcción, y dejarme llevar por su consejo, obedecer y serle fiel. Confiar en que Él me guiará y me sabrá decir cómo hacerlo mejor, ya sea criar a los hijos con sabiduría, qué quitar, qué poner en mi vida para bendecirlo más, cómo formarlo, cómo educarlo. Cuánto falta hace esto, Señor, en medio de este tiempo. Y confiar en que, aunque parezca que no hayamos tomado la mejor decisión y veamos supuestamente a otros prosperar, tener éxito, tener fama, tener aquellas cosas que a nosotros nos cuesta muchas veces con mucho esfuerzo, no dudemos ni por un momento que hemos cogido el mejor camino, pues el camino de ellos, dice la palabra en el Salmo 1, que los llevará al fracaso total y a la muerte eterna. No dudemos ni por un momento de que al contar con Dios, permanecer en Dios en medio de la oración y de su palabra y el consejo, Dios nos ayudará a seguir adelante y tener éxito en nuestra vida, claro que sí, en nuestra familia, en nuestra relación, aunque ese éxito no se acomode a la definición de lo que el mundo llama éxito. El éxito para el cristiano, para la familia cristiana, siempre será el saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. No importa lo que ella implique, no dudemos que al final recogeremos
lo que hoy sembramos muchas veces con lágrimas, con mucho esfuerzo, pero no tendremos lo que muchos de aquellos que eligen lo contrario. No tendremos confusión. Dormiremos en paz. No veremos destrucción, aunque los vientos azoten, aunque los vientos quieran derribar. Prevaleceremos con la ayuda del Señor. Bueno, Dios me los bendiga grandemente. Ya sabes, siéntense, analicen, identifiquen qué están construyendo, si eso que están construyendo va conforme a la palabra o es simplemente un capricho. ¿Cuántas cosas muchas veces queremos construir fuera de la voluntad de Dios? Cuando construimos fuera de la voluntad de Dios, terminaremos haciéndolo en nuestra fuerza. Nos sentiremos cansados, frustrados, agotados, hasta que entendamos que sin Dios nada podemos hacer que nos lleve a una paz permanente. Así que, mis amados, Dios me los bendiga y con el favor del Señor los espero en la próxima clase. Un abrazo para todos.